Esposa de pastor dice que los santos son demonios, pero el padre Luis Toro la destruye con argumentos que nadie esperaba. Lo que sucedió aquella mañana en Orlando dejó a cientos de personas en silencio absoluto. Nadie esperaba que un simple encuentro se transformara en el debate religioso más tenso jamás registrado entre católicos y protestantes en Florida. Y lo que vino después cambió completamente la forma en que miles de personas ven la fe cristiana. Durante años, ella construyó una base sólida de seguidores en las redes sociales. Su nombre circulaba entre comunidades evangélicas como referencia en la lucha contra lo que llamaba herejías católicas. Casada con un pastor influyente de una mega iglesia, dedicó incontables horas produciendo contenido atacando prácticas de la Iglesia Católica. Sus videos alcanzaban millones de visualizaciones. Sus transmisiones reunían fieles de diversos estados. Su mensaje era claro y repetitivo. Los santos católicos representaban idolatría disimulada, y la veneración hacia ellos constituía adoración demoníaca. Los ataques no eran superficiales. Ella estudiaba, investigaba, preparaba argumentos elaborados, citaba versículos bíblicos con precisión, cuestionaba doctrinas con asertividad, desafiaba a católicos a probar sus creencias. Muchos intentaron debatir con ella a lo largo de los años. Todos fallaron en presentar respuestas convincentes. Eso alimentó su confianza. Sus seguidores veían en ella una defensora valiente de la verdad bíblica. Críticos católicos la consideraban una amenaza seria al diálogo interreligioso. Pero nadie podía negar su capacidad de articular objeciones que resonaban entre protestantes. La preparación para este momento comenzó semanas antes. El padre Luis Toro había sido invitado a Orlando como parte de su gira misionera por Estados Unidos. Sacerdote católico venezolano, reconocido internacionalmente por su trabajo en apologética, llevaba décadas defendiendo la fe católica con argumentos históricos y bíblicos sólidos. Su método era directo. No evadía preguntas difíciles. No suavizaba respuestas para agradar. Enfrentaba cada objeción con datos verificables, documentos antiguos, testimonios históricos irrefutables. Cuando se anunció su visita a Florida, algo inesperado ocurrió. Ella vio la oportunidad perfecta. Durante 3 años había atacado al catolicismo sin que ningún representante católico de peso la enfrentara directamente. Ahora tenía frente a ella la posibilidad de exponer lo que consideraba errores doctrinales católicos ante un público masivo. Contactó al equipo organizador del evento. Solicitó un espacio para plantear sus cuestionamientos. Los organizadores, confiando en la capacidad del padre Toro, aceptaron. La noticia se esparció rápidamente. Grupos evangélicos compartieron la información celebrando que finalmente alguien confrontaría al sacerdote venezolano. Comunidades católicas expresaron preocupación. Algunos temían que el debate generara más división. Otros confiaban plenamente en la preparación del padre Toro. Las expectativas crecieron exponencialmente. En cuestión de días, el encuentro se convirtió en el tema más comentado entre círculos cristianos de Florida. Ella llegó preparada. Llevaba consigo una carpeta repleta de notas, referencias bíblicas marcadas, citas de padres de la Iglesia que, según su interpretación, contradecían prácticas católicas actuales. Su estrategia estaba clara: demostrar que la veneración de santos no tenía fundamento bíblico sólido y que constituía una desviación peligrosa de la fe original cristiana. Había ensayado sus argumentos múltiples veces. Sabía exactamente qué versículos usaría. Conocía las respuestas católicas típicas y tenía preparadas réplicas para cada una. El padre Luis Toro arribó con una actitud diferente. No llevaba carpetas voluminosas ni notas extensas. Su preparación era de otro tipo.
Años de estudio profundo de historia eclesiástica, teología patrística, exégesis bíblica y documentos originales de los reformadores protestantes le habían dado algo más valioso que argumentos memorizados: comprensión integral del desarrollo histórico del cristianismo. Conocía no solo la posición católica, sino también las raíces históricas del protestantismo, las contradicciones internas de diversas denominaciones evangélicas y especialmente las afirmaciones originales de Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores que muchos protestantes modernos desconocían completamente. La tensión era palpable cuando ambos se encontraron frente al público. Ella irradiaba confianza. Saludó cortésmente, pero con firmeza. El padre Toro respondió con serenidad. No mostraba nerviosismo ni agresividad. Su expresión era tranquila, casi paternal. Eso desconcertó ligeramente a algunos observadores que esperaban un enfrentamiento más hostil desde el inicio. Las primeras palabras de ella fueron directas y provocadoras. Afirmó que la Iglesia Católica había tergiversado el mensaje original de Cristo al introducir prácticas que no aparecían en las Escrituras. Señaló específicamente la veneración de santos como el ejemplo más claro de idolatría institucionalizada. Citó Éxodo 20, versículos 4 y 5, advirtiendo contra la creación y adoración de imágenes. Declaró que millones de católicos, sin saberlo, estaban siendo engañados por doctrinas de origen pagano que se infiltraron en la Iglesia durante siglos de corrupción institucional. El público evangélico presente aplaudió. Sus argumentos sonaban convincentes para quienes compartían su perspectiva. Parecía que había establecido una base sólida para su posición. Miró al padre Toro, esperando una respuesta defensiva, quizás emocional, tal vez incluso evasiva, como había visto en debates anteriores con otros católicos menos preparados. El sacerdote venezolano permaneció en silencio unos segundos. No era vacilación, era cálculo. Cuando finalmente habló, su tono era calmado, pero firme. Agradeció la oportunidad de aclarar malentendidos comunes. Reconoció que muchas personas sinceras compartían las preocupaciones expresadas por ella. Luego hizo algo inesperado. En lugar de defender inmediatamente la posición católica, comenzó haciendo preguntas. Preguntó si ella conocía la diferencia teológica entre adoración y veneración. Preguntó si había leído los escritos de los cristianos del primer y segundo siglo sobre cómo honraban a los mártires. Preguntó si sabía que los propios reformadores protestantes, incluido Martín Lutero, mantuvieron imágenes en sus iglesias y veneraron a María de formas que muchos evangélicos modernos considerarían inaceptables. Cada pregunta fue formulada sin agresividad, con genuina curiosidad sobre cuánto conocía ella realmente de la historia que estaba criticando. Ella respondió que la distinción entre adoración y veneración era semántica, un truco católico para justificar lo injustificable. Afirmó que las prácticas de cristianos primitivos no importaban si contradecían las Escrituras. Sobre Lutero y los reformadores, admitió no conocer todos los detalles, pero insistió en que la Reforma protestante había corregido errores católicos fundamentales y que cualquier cosa que los reformadores hubieran mantenido del catolicismo simplemente demostraba que la Reforma debió ir más lejos. Fue entonces cuando el padre Toro comenzó a desplegar lo que había preparado. No eran opiniones personales, no eran interpretaciones subjetivas, eran hechos históricos documentados, verificables, imposibles de refutar sin negar la realidad histórica misma. Explicó que la veneración de santos y mártires no era invención medieval, sino práctica documentada desde el siglo I. Citó las cartas de Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, quien escribió sobre la veneración de mártires antes del año 110 después de Cristo.
Mencionó el martirio de Policarpo, documentado en el año 155, donde los cristianos recogieron sus huesos como reliquias preciosas. Señaló que estos cristianos vivieron apenas décadas después de los apóstoles, mucho antes de cualquier supuesta corrupción institucional de la Iglesia. Ella intentó interrumpir argumentando que esas prácticas surgieron por influencia pagana. El padre Toro la dejó terminar. Luego preguntó cómo era posible que cristianos enseñados directamente por quienes conocieron a Cristo cayeran en paganismo tan rápidamente, mientras que reformadores que vivieron 1500 años después tuvieran la interpretación correcta. La lógica de esa posición implicaba que el Espíritu Santo había abandonado a la Iglesia casi inmediatamente después de los apóstoles, permitiendo que se corrompiera totalmente durante 15 siglos hasta que Lutero la rescatara. El argumento golpeó fuerte. Varios católicos presentes asintieron. Incluso algunos protestantes parecieron incómodos con la implicación. Pero ella no se dio por vencida. Volvió a su argumento bíblico central. Las Escrituras prohíben hacer imágenes y arrodillarse ante ellas. Eso era suficiente. No importaba qué hicieran cristianos antiguos si contravenían mandamientos explícitos de Dios. El padre Toro asintió. Abrió su Biblia. Pidió que alguien del público leyera Éxodo 25, versículos 18 al 22. Un joven protestante leyó en voz alta el pasaje donde Dios mismo ordena a Moisés hacer imágenes de querubines para colocarlas sobre el arca del pacto. Luego pidió que leyeran Números 21, versículos 8 y 9, donde Dios ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta para que quienes la miraran fueran sanados. Finalmente solicitó que leyeran Primer Libro de Reyes, capítulo 6, donde Salomón, bajo inspiración divina, llena el templo de imágenes talladas de querubines, palmeras, flores y leones. El silencio que siguió fue incómodo. El punto era devastadoramente claro. Si Dios prohibía absolutamente toda imagen, ¿por qué ordenó hacerlas en el lugar más sagrado del judaísmo? La prohibición de Éxodo no era contra imágenes en sí mismas, sino contra crear imágenes para adorarlas como dioses. Los israelitas no adoraban a los querubines del arca, no adoraban la serpiente de bronce como deidad. Usaban estas imágenes según la voluntad de Dios para propósitos específicos. Ella trató de recuperarse argumentando que esos eran casos especiales del Antiguo Testamento que no aplicaban al Nuevo Pacto. El padre Toro señaló que ese argumento era problemático porque ella había citado precisamente un mandamiento del Antiguo Testamento como base de su objeción. No podía usar selectivamente mandamientos antiguos cuando le convenían e ignorarlos cuando no. O el Antiguo Testamento informaba sobre el uso apropiado de imágenes sagradas, o no. No podía tener ambas posiciones simultáneamente. Varios asistentes comenzaron a murmurar. La dinámica estaba cambiando. Lo que parecía un argumento sólido contra el catolicismo empezaba a desmoronarse bajo escrutinio bíblico e histórico riguroso. Pero el padre Toro no había terminado. Lo que vino después dejó a todos atónitos. Sacó copias de documentos históricos. No eran textos católicos modernos, eran escritos originales de Martín Lutero traducidos directamente del alemán. Comenzó a leer. Lutero afirmaba que María permaneció virgen toda su vida. Lutero defendía la intercesión de santos. Lutero mantuvo imágenes religiosas en las iglesias que reformó. Lutero creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lutero aceptaba solo 7 libros del Nuevo Testamento como completamente inspirados, cuestionando la canonicidad de Santiago, Judas, Hebreos y Apocalipsis. La expresión de ella cambió. Claramente no conocía estos detalles. El padre Toro continuó. Juan Calvino, otro reformador fundamental, también mantuvo la doctrina de la virginidad perpetua de María.
Los primeros protestantes no rechazaron estas doctrinas católicas. Fueron protestantes posteriores, en movimientos cada vez más fragmentados, quienes las abandonaron gradualmente. Pero si los mismos fundadores de la Reforma protestante creían estas cosas, ¿cómo podían ser herejías católicas? Ella intentó argumentar que lo que importaba era la Biblia, no lo que Lutero o Calvino creyeron. El padre Toro estuvo de acuerdo. Perfecto. Entonces hablemos solo de la Biblia. Pero ahí surgía un problema fundamental que muchos protestantes nunca consideran seriamente. Preguntó, ¿cómo sabemos qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Quién decidió que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran evangelios auténticos, pero el evangelio de Tomás no? ¿Quién determinó que las cartas de Pablo eran inspiradas, pero otras cartas cristianas antiguas, no? ¿Dónde dice la Biblia qué libros deben estar en la Biblia? La respuesta era incómoda pero innegable. Fue la Iglesia Católica, a través de concilios del siglo IV, quien definió el canon bíblico. Los primeros cristianos no tenían un Nuevo Testamento completo y acordado. Tenían cartas circulando entre iglesias, evangelios en diferentes comunidades, escritos apostólicos dispersos. Tomó siglos de discernimiento eclesiástico, guiado según los católicos por el Espíritu Santo, para establecer qué textos eran verdaderamente inspirados. Si la Iglesia Católica estaba totalmente corrupta y enseñaba doctrinas demoníacas, ¿cómo confiar en que acertó al determinar qué libros son palabra de Dios? Lutero mismo cuestionó algunos libros que protestantes modernos aceptan sin dudar. ¿Quién tiene la autoridad para decidir? Cada persona interpreta individualmente. Pero entonces, ¿por qué existen más de 30.000 denominaciones protestantes diferentes, todas afirmando seguir la Biblia, pero llegando a conclusiones contradictorias? El argumento era demoledor, no era agresivo, no era burlón, era simplemente lógico. La posición de que cada persona puede interpretar la Biblia por sí misma, sin autoridad docente, había producido fragmentación masiva del cristianismo protestante. Denominaciones que ni siquiera se reconocen mutuamente como cristianas auténticas, todas citando la misma Biblia. Ella trató de responder que el Espíritu Santo guía a cada creyente sincero a la verdad. El padre Toro preguntó entonces, ¿por qué el Espíritu Santo guiaba a distintos creyentes sinceros a conclusiones totalmente opuestas sobre bautismo, Eucaristía, predestinación, salvación, estructura eclesiástica y docenas de otras doctrinas fundamentales? ¿Contradice el Espíritu Santo a sí mismo? ¿O quizás el modelo de interpretación privada tiene fallas inherentes? Lo que siguió fue aún más impactante. El padre Toro abordó directamente la acusación de que los santos eran demonios. Explicó que venerar santos significa honrarlos como ejemplos heroicos de fe, no adorarlos como dioses. Los católicos piden a santos que intercedan ante Dios, exactamente como los protestantes piden a amigos vivos que oren por ellos. Si pedir oración a un amigo no es idolatría, ¿por qué pedir oración a un santo en el cielo lo sería? Ella objetó que los muertos no pueden oír nuestras peticiones. El padre Toro citó Apocalipsis 5, versículo 8, donde los 24 ancianos en el cielo presentan ante Dios las oraciones de los santos en la tierra. Citó Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, donde los mártires en el cielo claman a Dios por justicia, demostrando que los santos difuntos están conscientes y activos en la presencia divina. Citó Hebreos 12, versículo 1, que habla de estar rodeados por una gran nube de testigos, refiriéndose a los héroes de fe que nos precedieron. Cada objeción que ella planteaba era metódicamente desarmada con evidencia bíblica, histórica y lógica. No eran trucos retóricos, no eran evasiones, eran respuestas directas fundamentadas en hechos verificables. El público católico estaba visiblemente emocionado. Muchos
Nunca habían escuchado defensas tan claras de su fe. El público protestante estaba dividido. Algunos parecían molestos, aferrados a sus creencias previas. Otros lucían genuinamente confundidos, como si estuvieran escuchando por primera vez información que desafiaba todo lo que les habían enseñado. La confrontación duró más de 2 horas. Cada argumento presentado por ella fue sistemáticamente refutado, no con arrogancia, no con desprecio, sino con paciencia, claridad y respeto. El padre Toro nunca la atacó personalmente. Nunca cuestionó su sinceridad. Simplemente demostró que sus argumentos no resistían escrutinio histórico ni bíblico riguroso. Hacia el final, algo notable sucedió. Ella, visiblemente agotada emocionalmente, admitió que nunca había considerado muchos de los puntos presentados. Reconoció que su conocimiento de historia eclesiástica era limitado. Confesó que asumió cosas sobre catolicismo sin verificarlas realmente. No se convirtió al catolicismo ahí mismo, pero su tono cambió. La hostilidad inicial se transformó en algo más parecido a humildad intelectual. El padre Toro aprovechó ese momento para hacer algo que pocos esperaban. En lugar de declarar victoria o humillarla, extendió un puente. Habló sobre cuánto católicos y protestantes comparten. Ambos creen en la Trinidad, ambos creen en la divinidad de Cristo, ambos creen en la salvación por gracia, ambos veneran las Escrituras. Las diferencias, aunque reales e importantes, no deberían generar odio ni acusaciones de adoración demoníaca. Invitó a protestantes presentes a estudiar realmente la historia cristiana primitiva, leer los padres de la Iglesia del primer y segundo siglo, ver cómo adoraban los cristianos cuando todavía existían personas vivas que habían conocido a los apóstoles, investigar por qué los reformadores mantuvieron ciertas doctrinas católicas, cuestionar por qué sus denominaciones abandonaron enseñanzas que el protestantismo original conservó. A los católicos presentes los exhortó a conocer mejor su propia fe. Demasiados católicos no pueden defender lo que creen porque nunca lo estudiaron seriamente. Eso permite que críticos sinceros pero desinformados perpetúen malentendidos. Si realmente creen que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo y preservada por el Espíritu Santo durante 2000 años, deberían poder explicar por qué. Lo que nadie en esa sala esperaba era lo que el padre Luis Toro revelaría en los minutos siguientes. Había guardado los argumentos más devastadores para el momento preciso. La atmósfera cambió cuando sacó un segundo conjunto de documentos. Estos no eran textos antiguos ni escritos de reformadores. Eran investigaciones modernas, estudios académicos realizados por historiadores protestantes reconocidos, universidades evangélicas prestigiosas, instituciones teológicas reformadas, respetadas internacionalmente, y todos llegaban a conclusiones incómodas para quienes atacaban al catolicismo como religión pagana infiltrada de demonios. El sacerdote venezolano comenzó citando al historiador protestante J. N. D. Kelly, autoridad mundial en patrística. Kelly documentó exhaustivamente que los cristianos del siglo II ya practicaban la intercesión de santos, veneraban reliquias de mártires y creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estos no eran católicos romanos medievales. Eran cristianos que vivieron apenas 100 años después de Cristo, en comunidades dispersas por todo el Imperio Romano, mucho antes de cualquier centralización papal. Luego citó a Jaroslav Pelikan, otro historiador protestante, convertido finalmente al cristianismo ortodoxo después de décadas estudiando historia eclesiástica. Pelikan demostró que las doctrinas consideradas distintivamente católicas no fueron innovaciones tardías, sino desarrollos orgánicos de creencias sostenidas desde los tiempos apostólicos.
La estructura jerárquica de obispos, presbíteros y diáconos aparece en cartas de Ignacio de Antioquía del año 107. La autoridad especial del obispo de Roma se menciona en escritos de Ireneo de Lión del año 180. Ella intentó objetar que esos desarrollos demostraban corrupción progresiva. El padre Toro preguntó algo que dejó a muchos pensando. Si Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia y que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo pudo el diablo corromperla completamente en apenas un siglo? ¿Falló Cristo en su promesa? ¿Mintió sobre proteger su iglesia? ¿O quizás lo que protestantes llaman corrupción es simplemente desarrollo legítimo guiado por el Espíritu Santo? La pregunta resonó profundamente. Varios protestantes presentes se removieron incómodos en sus asientos. Era un dilema teológico genuino que muchos nunca habían considerado. Aceptar que la Iglesia se corrompió totalmente implica que Cristo no cumplió su promesa. Aceptar que Cristo cumplió su promesa implica que la Iglesia católica tiene legitimidad histórica y teológica. El padre Toro no esperó respuesta. Continuó desplegando evidencias que hacían cada vez más difícil sostener la narrativa de que el catolicismo era cristianismo corrompido. Habló sobre las catacumbas romanas. Arqueólogos han encontrado inscripciones del siglo II y III donde cristianos pedían intercesión de mártires. Pinturas murales mostraban a María con el niño Jesús. Símbolos eucarísticos decoraban tumbas de creyentes que murieron por no renunciar a Cristo. Estos cristianos enfrentaron leones en el Coliseo. Fueron quemados vivos como antorchas humanas en los jardines de Nerón. Sufrieron torturas inimaginables antes de morir por su fe. Y mientras eran perseguidos hasta la muerte por rehusarse a adorar ídolos paganos, según los registros arqueológicos irrefutables, estos mismos mártires veneraban imágenes de Cristo y María, pedían intercesión de santos difuntos y celebraban la Eucaristía creyendo en la presencia real. La contradicción era imposible de ignorar. Si esos cristianos estaban dispuestos a morir antes que cometer idolatría pagana, tiene sentido afirmar que simultáneamente practicaban idolatría cristiana. Eran tan celosos contra la idolatría romana, pero ciegos a su propia idolatría. O quizás lo que hacían no era idolatría, sino veneración legítima que protestantes posteriores malinterpretaron. Ella intentó un argumento diferente. Citó casos de abusos históricos en la Iglesia Católica. La venta de indulgencias, corrupción papal durante el Renacimiento, escándalos morales de clérigos. Estos problemas demostraban que la institución había perdido su camino. El padre Toro asintió. Admitió francamente que católicos, incluidos papas, obispos y sacerdotes, han pecado gravemente a lo largo de la historia. La Iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos. Judas traicionó a Cristo. Pedro lo negó 3 veces. Cristianos corintios participaban en inmoralidad sexual. Pablo tuvo que corregir duramente a las iglesias que fundó. Pecado y santidad han coexistido en la comunidad cristiana desde el principio. Pero luego volteó el argumento. Si los pecados de líderes religiosos invalidan la institución que representan, entonces el protestantismo también está descalificado. Pastores evangélicos han cometido fraudes financieros masivos. Líderes de megaiglesias han caído en escándalos sexuales. Denominaciones enteras se han dividido por disputas sobre poder y dinero. Teleevangelistas han estafado millones a creyentes vulnerables, prometiéndoles prosperidad divina a cambio de donaciones. La diferencia, señaló el padre Toro, es que la Iglesia Católica nunca afirmó que sus miembros fueran impecables. La doctrina católica reconoce que todos son pecadores necesitados de gracia.
La santidad de la Iglesia viene de Cristo, no de la perfección moral de sus miembros. Los sacramentos funcionan por el poder de Dios, no por la dignidad personal del sacerdote que los administra. Un sacerdote corrupto puede administrar válidamente bautismo, confesión o Eucaristía, porque el verdadero ministro es Cristo mismo. El protestantismo, en cambio, especialmente las ramas que enfatizan la interpretación individual guiada por el Espíritu Santo, enfrenta un problema mayor cuando sus líderes caen. Si el Espíritu Santo guía directamente a cada creyente a la verdad, ¿por qué tantos líderes protestantes prominentes, supuestamente llenos del Espíritu, terminan en pecados graves? Dejó el Espíritu de guiarlos. Nunca fueron realmente cristianos auténticos. O quizás el modelo de autoridad espiritual individualizada tiene defectos estructurales. La esposa del pastor intentó defender su posición, argumentando que el protestantismo había devuelto el cristianismo a la pureza bíblica. El padre Toro preguntó: ¿cuál protestantismo? El luteranismo, que mantiene la presencia real en la Eucaristía. El calvinismo, que enseña predestinación absoluta. El anglicanismo, que conserva estructura episcopal. Las iglesias bautistas, que rechazan el bautismo infantil. Los pentecostales, que enfatizan dones carismáticos. Los presbiterianos, que tienen gobierno eclesiástico representativo. Todas esas denominaciones afirman seguir solo la Biblia. Todas rechazan la autoridad católica. Pero todas llegan a conclusiones diferentes sobre doctrinas fundamentales. Algunas ni siquiera se reconocen mutuamente como cristianos legítimos. ¿Cuál tiene razón? ¿Cómo lo determina un buscador sincero de verdad cuando cada denominación insiste en que su interpretación bíblica es la correcta? El catolicismo, explicó el padre Toro, ofrece algo que el protestantismo no puede: continuidad histórica verificable. Puedes rastrear la sucesión de obispos de Roma desde Pedro hasta el Papa actual. Puedes documentar cómo las doctrinas católicas se desarrollaron orgánicamente desde las Escrituras y la tradición apostólica. Puedes mostrar que lo que católicos creen hoy es esencialmente lo que cristianos creían en el año 300, el año 500, el año 1000. El protestantismo no puede hacer eso. Cada denominación tiene un fundador humano identificable en algún momento de los últimos 500 años. Lutero fundó el luteranismo en 1517. Calvino estableció el calvinismo en Ginebra a mediados del siglo XVI. Juan Wesley comenzó el metodismo en el siglo XVIII. José Smith inició el mormonismo en 1830. Charles Taze Russell fundó los Testigos de Jehová en 1870. Cada movimiento afirma restaurar el cristianismo verdadero, implicando que Cristo falló en preservar su iglesia durante siglos. Ella objetó que el argumento histórico no importaba si las doctrinas eran antibíblicas. El padre Toro preguntó específicamente cuáles doctrinas católicas contradecían claramente las Escrituras, de forma que ninguna interpretación razonable pudiera justificarlas. Ella mencionó la confesión a sacerdotes, el celibato clerical, el purgatorio y la infalibilidad papal. El sacerdote venezolano abordó cada una sistemáticamente. Sobre la confesión citó Juan 20, versículos 21 al 23, donde Cristo da a los apóstoles autoridad para perdonar pecados. Santiago 5, versículo 16, instruye a los creyentes a confesarse unos a otros. Los primeros cristianos confesaban públicamente sus pecados ante la comunidad. La confesión sacramental privada a un sacerdote se desarrolló como forma más pastoral de ejercer el ministerio de reconciliación que Cristo confió a su iglesia. Sobre el celibato, reconoció que no es mandamiento bíblico, sino disciplina eclesiástica que la iglesia puede cambiar.
Pablo en 1 Corintios 7 recomienda el celibato para quienes puedan aceptarlo, diciendo que el soltero se preocupa por las cosas del Señor, mientras el casado debe preocuparse por agradar a su esposa. La Iglesia Católica aplica ese consejo apostólico al sacerdocio, aunque permite excepciones y reconoce la validez del ministerio de sacerdotes casados en iglesias católicas orientales. Sobre el purgatorio, explicó que aunque la palabra no aparece en la Biblia, el concepto sí. Segunda Macabeos 12, versículos 43 al 46, describe a Judas Macabeo ofreciendo sacrificios por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. 1 Corintios 3, versículos 12 al 15, habla de obras probadas por fuego y de salvación pasando a través de fuego. Mateo 12, versículo 32, menciona pecados que no serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero, implicando que algunos pecados pueden ser perdonados en el más allá. Sobre la infalibilidad papal, aclaró que no significa que el Papa sea impecable o que cada declaración suya sea correcta. Significa que cuando el Papa, como pastor supremo de la Iglesia Universal, define solemnemente una doctrina sobre fe o moral, el Espíritu Santo protege esa definición de error. Eso se basa en Lucas 22, versículo 32, donde Cristo le dice a Pedro que ha orado para que su fe no desfallezca y que fortalezca a sus hermanos. También en Mateo 16, versículos 18 y 19, donde Cristo promete que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia construida sobre Pedro. Cada explicación era clara, respaldada bíblicamente y contextualizada históricamente. La audiencia estaba completamente absorta. Incluso quienes llegaron convencidos de que el catolicismo era herético comenzaban a dudar de sus certezas previas. No porque el Padre Toro fuera un orador carismático manipulador, sino porque presentaba información que simplemente no conocían. Entonces llegó el momento que cambiaría todo, el ápice del encuentro completo. El padre Luis Toro reveló algo que dejó atónita a la esposa del pastor y a gran parte del público protestante presente. Sacó documentos del archivo histórico de la denominación evangélica específica a la que pertenecía el esposo de ella. No eran documentos católicos criticando esa denominación, eran los propios documentos fundacionales de esa iglesia, escritos por sus líderes originales a principios del siglo XX. Comenzó a leer. Los fundadores de esa denominación habían sido originalmente presbiterianos. Se separaron por disputas sobre el gobierno eclesiástico y ciertos énfasis doctrinales. Pero en sus primeros escritos, estos fundadores admitían libremente que estaban creando algo nuevo. No afirmaban restaurar el cristianismo primitivo. No pretendían que su interpretación bíblica fuera la única correcta. Simplemente creían que Dios los llamaba a enfatizar ciertas verdades descuidadas por otras iglesias. Con el tiempo, generaciones posteriores de esa denominación transformaron esa humildad inicial en certeza absoluta. Comenzaron a enseñar que todas las demás iglesias estaban equivocadas, que solo ellos tenían la verdad completa, que otras denominaciones, especialmente los católicos, adoraban demonios, pero sus propios fundadores nunca hicieron tales afirmaciones extremas. El padre Toro leyó citas directas. Los fundadores reconocían que cristianos sinceros diferían en interpretaciones bíblicas. Admitían que ninguna denominación tenía monopolio de la verdad. Expresaban esperanza de que algún día todos los cristianos se reunificaran en amor fraternal, a pesar de diferencias doctrinales menores. La esposa del pastor palideció. Nunca había leído esos documentos fundacionales. Como muchos en su denominación, asumió que su iglesia siempre había enseñado lo que le enseñaron a ella.
descubrir que los propios fundadores de su tradición religiosa tenían una postura mucho más humilde y ecuménica hacia otras iglesias cristianas, incluyendo la católica, demolió gran parte de su confianza. El sacerdote venezolano no se detuvo ahí. Explicó un patrón histórico que se repite en el protestantismo. Alguien se separa de una iglesia existente por desacuerdos doctrinales o prácticos. Funda una nueva denominación enfatizando ciertas interpretaciones bíblicas. Inicialmente, reconoce que está ofreciendo una perspectiva entre muchas legítimas, pero con el tiempo sus seguidores absolutizan esa perspectiva, la convierten en la única verdad, declaran que todas las demás iglesias están equivocadas. Eventualmente, alguien dentro de esa denominación se incomoda con algo, se separa y funda otra nueva denominación. El ciclo se repite infinitamente. Eso explica por qué existen más de 33.000 denominaciones protestantes diferentes, según el Centro para el Estudio del Cristianismo Global. No porque la Biblia sea confusa, sino porque cuando cada persona asume autoridad para interpretarla independientemente, sin magisterio que guíe, la fragmentación es inevitable. Cada división genera más divisiones. Cada separación justifica separaciones futuras. El catolicismo ha tenido cismas. La separación con el cristianismo oriental en el siglo XI, la reforma protestante en el siglo XVI, movimientos cismáticos menores a lo largo de los siglos. Pero la Iglesia Católica misma ha mantenido unidad doctrinal fundamental. Un católico en Nigeria cree las mismas doctrinas centrales que un católico en Polonia, Filipinas o Brasil. Pueden tener diferentes expresiones culturales de fe, pero reconocen la misma autoridad, celebran los mismos sacramentos, profesan el mismo credo. El protestantismo no puede afirmar eso. Denominaciones protestantes en el mismo país, incluso en la misma ciudad, enseñan doctrinas contradictorias sobre salvación, sacramentos, gobierno eclesiástico, moralidad y prácticamente todo lo demás. Algunas aceptan homosexualidad y matrimonio del mismo sexo. Otras lo consideran pecado grave. Algunas ordenan mujeres como pastoras. Otras lo prohíben. Algunas bautizan infantes. Otras insisten en que solo adultos creyentes deben bautizarse. Todas afirman seguir la Biblia fielmente. La esposa del pastor intentó una última defensa. Argumentó que la diversidad protestante demostraba libertad del Espíritu Santo, mientras que la uniformidad católica demostraba control institucional opresivo. El padre Toro sonrió tristemente. Preguntó si creía que el Espíritu Santo se contradice a sí mismo. Guía el Espíritu a algunos cristianos sinceros a afirmar la predestinación absoluta y a otros igualmente sinceros a afirmar el libre albedrío total. ¿Inspira el Espíritu doctrinas mutuamente excluyentes en diferentes creyentes? Pablo escribió en 1 Corintios 1, versículos 10 al 13, suplicando a los creyentes que no hubiera divisiones entre ellos, que estuvieran unidos en un mismo pensar y un mismo parecer. Efesios 4, versículos 4 al 6, declara que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cristo oró en Juan 17, versículos 20 y 21, para que todos sus seguidores fueran uno como el Padre y el Hijo son uno, para que el mundo creyera. La fragmentación protestante contradice directamente esa oración y esos mandamientos apostólicos. No es libertad del espíritu. Es resultado inevitable de rechazar la autoridad que Cristo estableció para mantener a su iglesia unida en la verdad. Cuando cada persona se convierte en su propia autoridad doctrinal, la unidad se vuelve imposible.
El ambiente en la sala había cambiado completamente. Lo que comenzó como confrontación hostil se había transformado en reflexión profunda. Muchos protestantes presentes lucían visiblemente perturbados, no con enojo, sino con genuina inquietud espiritual. Información que nunca habían considerado desafiaba creencias sostenidas durante toda su vida. El padre Luis Toro aprovechó ese momento para ofrecer algo inesperado, no un llamado triunfalista a convertirse inmediatamente al catolicismo, no una declaración de victoria sobre los protestantes, sino una invitación humilde a estudiar la historia honestamente, investigar las fuentes originales, leer a los padres de la Iglesia, examinar los documentos de los primeros concilios, conocer qué creían y practicaban los cristianos antes de que existiera cualquier denominación protestante. Reconoció que católicos y protestantes comparten muchísimo más de lo que los separa. Todos adoran al Dios Trino. Todos confiesan que Jesús es el único Salvador. Todos veneran las Escrituras como palabra de Dios. Todos buscan sinceramente vivir vidas santas, agradables a Dios. Las diferencias, aunque importantes, no deberían generar odio ni acusaciones de adoración demoníaca. Invitó a protestantes a considerar seriamente por qué Cristo establecería una iglesia destinada a fragmentarse en miles de pedazos contradictorios. ¿Es ese el plan de Dios? ¿O quizás Cristo realmente estableció una iglesia con autoridad para enseñar en su nombre, preservada del error por el Espíritu Santo a través de los siglos, exactamente como la Iglesia Católica afirma ser? No exigió que aceptaran esa afirmación inmediatamente, solo pidió que la consideraran honestamente, que estudiaran la evidencia histórica, que leyeran no solo propaganda anticatólica, sino también defensas católicas serias, que investigaran por qué tantos protestantes educados, incluidos pastores y teólogos, se han convertido al catolicismo después de estudiar profundamente la historia eclesiástica. La esposa del pastor permaneció en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de derrota humillante, sino de algo más profundo. Toda su identidad religiosa se había construido sobre la certeza de que el catolicismo era falso cristianismo. Esa certeza acababa de ser sacudida hasta los cimientos. No sabía qué creer. Solo sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo escuchado. Pidió disculpas, no por sostener creencias protestantes, sino por acusar a católicos de adorar demonios sin conocer realmente qué creían o por qué. Reconoció que había atacado caricaturas del catolicismo en lugar de la fe católica auténtica. Prometió estudiar honestamente antes de hacer afirmaciones tan graves en el futuro. El padre Toro aceptó las disculpas con gracia. Le agradeció su honestidad y humildad. Le ofreció recursos para estudiar, libros de patrística, obras de historiadores protestantes que se convirtieron al catolicismo, documentos de concilios ecuménicos, catecismo católico explicado cuidadosamente. No presionó, solo ofreció. Cuando el encuentro terminó, algo extraordinario sucedió. En lugar de las dos comunidades separándose hostilmente, muchos católicos y protestantes comenzaron a conversar entre ellos. No debates agresivos, sino conversaciones genuinas. Preguntas sinceras. Respuestas respetuosas, intercambio de información, compartir de experiencias espirituales. Varios protestantes se acercaron al padre Toro después, algunos para desafiar puntos específicos, otros para agradecer por presentar información que nunca habían escuchado. Unos pocos para preguntar cómo podrían aprender más sobre el catolicismo. El sacerdote venezolano dedicó horas esa tarde respondiendo preguntas pacientemente, recomendando recursos, orando con quienes lo solicitaban. La esposa del pastor habló largamente con católicos presentes. Escuchó sus testimonios, conoció cómo habían llegado a la fe o permanecido fieles a pesar de dificultades.
Descubrió que muchos católicos tenían relaciones personales profundas con Cristo, algo que ella asumía era exclusivo del protestantismo evangélico. Esas conversaciones la impactaron profundamente. En los días siguientes, grabaciones del encuentro circularon ampliamente en redes sociales. Millones de personas vieron el intercambio. Las reacciones fueron intensamente divididas. Católicos celebraban tener finalmente una defensa articulada de su fe. Protestantes estaban divididos entre quienes rechazaban todo como sofistería católica y quienes comenzaban a cuestionar lo que les habían enseñado sobre el catolicismo. Algo inesperado comenzó a suceder. Cientos de personas, católicas y protestantes, compartieron que el debate las había impulsado a estudiar historia eclesiástica seriamente por primera vez. Empezaron a leer a Ignacio de Antioquía, Policarpo, Ireneo, Agustín, Atanasio. Descubrieron que el cristianismo primitivo se parecía mucho más al catolicismo moderno que a cualquier denominación protestante contemporánea. Eso no significó conversiones masivas inmediatas. Muchos protestantes estudiaron la evidencia y decidieron permanecer protestantes, aunque con mayor respeto por el catolicismo y menos certeza de que era adoración demoníaca. Algunos católicos se sintieron inspirados a profundizar en su propia fe que habían practicado superficialmente. Unos pocos de ambos lados iniciaron viajes espirituales que eventualmente los llevarían a cambiar de denominación después de meses o años de estudio y oración. La esposa del pastor nunca se convirtió al catolicismo, pero algo fundamental cambió en ella. Dejó de producir contenido atacando violentamente a católicos. Comenzó a enfocarse en promover lo que protestantes afirman positivamente en lugar de dedicar energía a denunciar lo que otros creen. Admitió públicamente que había estado equivocada al acusar a católicos de adorar demonios. Pidió perdón a su audiencia por difundir información incorrecta sobre la fe católica. Su esposo, el pastor, también fue afectado. Aunque no estuvo presente en el encuentro original, vio las grabaciones repetidamente, investigó por su cuenta, leyó libros de historia eclesiástica que antes habría descartado automáticamente. Descubrió que muchas creencias protestantes que asumía eran bíblicas obvias, eran en realidad interpretaciones relativamente recientes que cristianos antiguos no compartían. Comenzó a enseñar en su iglesia con más humildad. Dejó de afirmar que su denominación tenía toda la verdad y que católicos estaban perdidos. Enfatizó lo que todos los cristianos comparten. Fomentó el respeto hacia otras tradiciones cristianas. Algunos miembros de su congregación se molestaron por el cambio. Lo acusaron de comprometer la verdad. Eventualmente, una facción se separó para formar otra iglesia donde pudieran mantener posturas más estridentemente anticatólicas. Esa división ilustraba perfectamente el punto del padre Toro sobre fragmentación protestante. La iglesia que se separó ahora afirmaba que la iglesia original se había corrompido. Irónicamente, esa iglesia original se había separado décadas antes de otra denominación por razones similares. El ciclo continuaba infinitamente. Mientras tanto, el padre Luis Toro continuó su gira misionera. Orlando fue solo una parada entre muchas. En cada ciudad encontró preguntas similares, objeciones parecidas, malentendidos repetidos sobre el catolicismo. En cada lugar respondió pacientemente con el mismo método: hechos históricos, evidencia bíblica, lógica clara, respeto genuino hacia quienes discrepaban. No todos quedaron convencidos. Muchos protestantes permanecieron firmemente comprometidos con sus tradiciones. Pero incluso los críticos más duros del catolicismo tuvieron que admitir que el padre Toro presentaba argumentos serios que merecían consideración honesta en lugar de descarte automático. Meses después del encuentro en Orlando,
La esposa del pastor envió un mensaje privado al padre Toro. Compartió que había estado estudiando intensamente, leyó obras de convertidos protestantes famosos como el cardenal John Henry Newman, Scott Hahn, Marcus Grody. Estudió los documentos del Concilio Vaticano II, leyó encíclicas papales, asistió secretamente a misas católicas para experimentar la liturgia directamente. No estaba lista para convertirse. Todavía tenía dudas y preguntas. Pero algo profundo había cambiado. Ya no veía el catolicismo como enemigo del cristianismo auténtico, sino como expresión legítima de la fe cristiana con profundas raíces históricas. Reconocía que católicos sinceros amaban genuinamente a Jesús y buscaban servirle fielmente. Le agradeció al padre Toro por su paciencia y respeto durante el debate. Muchos en su lugar habrían aprovechado para humillarla públicamente. Él eligió el camino del amor fraternal cristiano. Eso había hecho más por desmantelar sus prejuicios anticatólicos que cualquier argumento teológico. El sacerdote venezolano respondió con su característico espíritu pastoral. La animó a continuar buscando la verdad sinceramente, confiando en que el Espíritu Santo guía a quienes buscan honestamente. Ofreció permanecer disponible para preguntas. Oró por ella y su esposo. No presionó por conversión, sino simplemente ofreció apoyo en su jornada espiritual. El impacto del encuentro en Orlando se extendió mucho más allá de los participantes directos. Inspiró a católicos a aprender apologética, a poder defender su fe articuladamente cuando se les preguntara. Motivó a protestantes a investigar honestamente la historia cristiana en lugar de aceptar acríticamente caricaturas del catolicismo. Fomentó diálogo respetuoso entre cristianos de diferentes tradiciones. No resolvió todas las diferencias entre católicos y protestantes. 500 años de separación no se superan con un solo debate. Pero demostró que es posible discutir desacuerdos doctrinales profundos con respeto mutuo, integridad intelectual y caridad cristiana genuina. El padre Luis Toro nunca buscó fama ni reconocimiento por estos encuentros. Para él era simplemente cumplir su llamado sacerdotal de enseñar la fe, corregir malentendidos, defender la verdad con amor. Sabía que muchos rechazarían su mensaje. Algunos lo criticarían como triunfalista o arrogante. Otros lo acusarían de ser demasiado suave con los protestantes. Pero él permanecía enfocado en lo esencial: proclamar el Evangelio de Jesucristo fielmente, según lo entendía la Iglesia Católica, invitar a otros a considerar seriamente las afirmaciones católicas, y hacerlo todo con el espíritu de humildad y servicio que Cristo modeló. Lo que sucedió en Orlando esa mañana se recordará durante años en círculos teológicos como ejemplo de cómo cristianos de diferentes tradiciones pueden enfrentar desacuerdos honestos sin hostilidad destructiva. No fue un debate donde alguien ganó y alguien perdió. Fue un encuentro donde la verdad fue presentada claramente, donde creencias fueron examinadas honestamente y donde amor fraternal prevaleció sobre división sectaria. La esposa del pastor nunca olvidaría ese día. Llegó confiada en su capacidad de exponer errores católicos. Se fue humillada intelectualmente, pero también liberada espiritualmente de certezas falsas que la habían encerrado en estrechez mental. Su jornada de fe apenas comenzaba, pero ahora caminaba con ojos más abiertos y corazón más humilde. El padre Luis Toro continuó su ministerio sabiendo que había plantado semillas. Algunas caerían en terreno pedregoso y no producirían fruto. Otras germinarían lentamente, produciendo conversiones o al menos mayor comprensión mutua entre cristianos separados. Eso era suficiente. El resto lo dejaba en manos de Dios.